vamos a tomar contacto con la otra capital. ¿La capital del peronismo o la ex capital del peronismo? Ignacio Iriarte, periodista, está allí del otro lado y lo saludamos. ¿Cómo te va, ¿Cómo Nacho? te va, Nacho? Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Un saludo Bien. grande para vos, para todos los colegas allí, para los amigos de la ciudad de Paraná. Y bueno, me meto directamente en esta pregunta que dejaste picando. Sí, Concordia es la capital del peronismo entrerriano. Si uno analiza fríamente los votos que se han desarrollado, obviamente el principal elegido con más de 14.000 votos ha sido Francisco Ascué, que a la postre se transformó en el candidato de Juntos por el Cambio para la ciudad de Concordia, pero si vos vas desgranando cada uno de los candidatos, prácticamente han duplicado los votos del peronismo a los votos de Juntos por el Cambio. Lo que obviamente no existe es esa holgura de 70-30, de 80-20, de 75-25, que sí en otras épocas se conocían. Pero obviamente ahora estará la habilidad por parte de, primero, el senador nacional Edgardo Cuéllar, quien, bueno, ha de alguna manera tomado las riendas de la campaña de Armando Gay en la Intendencia de Concordia, después de lo que ha sido, bueno, ese duro trámite electoral que, bueno, significó justamente la apertura de urnas, llegar hasta la justicia. Prácticamente durante 2 semanas no sabíamos cuál era el candidato oficialista que iba justamente a ser parte de las generales del próximo 22 de octubre. Podríamos trazar hoy, bueno, claramente 2 escenarios. Por un lado, bueno, los problemas del peronismo, que está tratando de acordar fundamentalmente y llegar a un punto de unión. Hoy el candidato, si se quiere, con mayor dificultades para presentar algún tipo de acuerdo sería el sector que actualmente encabeza el doctor Ángel Francisco Giano. Han tenido algunas reuniones entre Gay y Giano, donde ha participado Cuéllar, donde ha participado interlocutores de cada uno de ellos. No habría todavía un acuerdo cerrado. Sí. Algunos descartan que esto que va a acontecer y otros obviamente todavía dudan de esta posibilidad. Lo que sí, todos, absolutamente todos, están de acuerdo en que cada uno de los votos que fueron parte de la interna tienen que ir, en este caso, al candidato oficialista a nivel provincial, Eduardo Beswick, quien de la mano justamente de su candidato a presidente, estamos hablando por supuesto de Javier Milei, se ha visto acrecentado obviamente su voto, pero prácticamente sin ningún tipo de infraestructura ni dirigentes de peso que puedan, bueno, justamente sostener esta candidatura. Si va a tener una buena elección, será de la mano de lo que pase con Milei y la elección nacional, y por supuesto, misma suerte entiendo que ocurre con Echeverre. En el ámbito de Juntos por el Cambio se observa por lo menos una unidad mucho más importante. Ya Ascué tuvo su foto con cada uno de los candidatos que participaron de la interna, que fueron parte justamente de esta disputa, pero no escapa tampoco a la sangría nacional que ha representado esa dura interna entre Patricia y, en este caso, el Larreta. intendente de la Ciudad de Buenos Aires, estamos hablando de Horacio Rodríguez Larreta, que todavía deja, bueno, varios cadáveres, por llamarlo de alguna manera desde lo político, en su interior, situación que también, por supuesto, estaría generándose en el ámbito de Rogelio Frigerio, lo cual obviamente hoy muestra una paridad mucho más importante de la que incluso teníamos a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias entre Val y Frigerio, quitándole muchos votos el sector que encabeza hoy por hoy Echeverre, ¿no? Justamente a este sector de la oposición entrerriana. Pero, a ver, uno entiende que el triunfo del peronismo está garantizado en lo que tiene que ver ¿En con la Concordia? figura de Armando Gay. Yo creo que sí. Lo que sí, obviamente, no van a ser esas grandes diferencias que te contaba hoy en el principio de esta charla, en donde hay una diferencia de más de 20.000, 30.000 o 40.000 votos entre ambos candidatos. Sí creo que vamos a presentar un escenario de mucho mayor paridad. Sí creo que vamos a tener sorpresas en algunos sectores y circuitos electorales, en donde el candidato radical pueda llegar a tener una performance mucho más interesante, pero bueno, no deja de ser un candidato resistido, justamente Armando Gay, quien Claro. no ha logrado todavía hacer pie firme a lo que tiene que ver con la interna y con la presencia, obviamente, de 2 interlocutores, como son el propio intendente Enrique Cresto y el propio hoy senador nacional Edgardo Cuéllar,
de alguna manera le terminan quitando autoridad política al propio Gay para llevar a cabo los acuerdos necesarios para tener esa foto de unidad que de alguna manera represente mantener de alguna manera cierto voto. Ajá. También en la interna del peronismo hubo, digamos, varias diferencias, lo cual obviamente no sé si ese voto va a terminar yendo a Ascue, pero sí probablemente puedan generarse una ola de voto en blanco en lo que tiene que ver con la intendencia, lo que va a ir dándole también seguramente mayor contundencia a lo que sería el posible triunfo de Gay. Esa es la sensación que uno tiene de caminar las calles diariamente de Concordia. Sí, a mí lo que me dijeron de Concordia y particularmente de Ascue, que es la síntesis de un dirigente con sangre radical, pero con militancia peronista. A ver, ¿me explicás un poquito? Digo, ¿el padre era radical y la madre una militante peronista de base? No, la madre es una jueza, es una Ah, persona que gran parte de su carrera lo hizo en el ámbito de la justicia. No hay sesgo peronista dentro de lo de Ascue, incluso, digamos, hay mucha familia judicial detrás de lo que ajá, representa justamente el posicionamiento de Ascue. Por ende, sí un posicionamiento propio radical, sí con acercamientos familiares en el ámbito radical. Lo que sí tiene por allí de, si vos querés, el folclore peronista, es que Ascue durante mucho tiempo, incluso lo sigue siendo, es un artista popular, un claro, artista de ahí acordeón está. en mano, un hombre que va vestido de gaucho recorriendo festivales, un dirigente que comienza a tener sus primeros pasos Sí, para jugar en primera la política. Yo creo que termina transformándose en un cuadro político interesante de cara al futuro y la renovación del radicalismo, pero no, sinceramente, hoy creo que todavía falta kilómetros, falta recorrer varias calles a este sector del radicalismo para transformarse verdaderamente en una opción de gobierno todavía en Concordia. Insisto, sí. no con la contundencia de otros años, Mm. no con esas grandes diferencias que supimos tener aquí en la capital nacional del citrus, sino entiendo que va a haber una pelea mucho más acotada y quien de alguna manera termina jugando fuerte en ese sentido va a terminar siendo justamente el candidato de Milei, quien va a terminar restándole muchos votos opositores. Mucha gente que no está contenta con el peronismo hoy tiene dos vías de escape. Por un lado, Juntos por el Cambio, y por el otro, la presencia de Javier Milei en la escena política nacional. Por ende, creo que ese va a ser el escenario. Un Sí. triunfo contundente del peronismo, pero no con las diferencias de otras épocas. Sí. ¿En algún momento se llegó a hablar en Concordia de la posibilidad de que Beswis y Echeverri dejen de ser candidatos antes del 22 de octubre? No. Los libertarios en la provincia de Entre Ríos Sí. han tenido números verdaderamente interesantes para ser una tercera Ujú. opción. Incluso con el triunfo de Javier Milei, posicionándolo hoy, incluso con varias encuestas que están circulando a nivel nacional, los ubican a ambos como, bueno, candidatos con una tracción interesante, ¿no? Al contrario, yo creo que no sé si los libertarios van a llegar para quedarse, sinceramente no tengo esa lectura de un alcance tal vez Sí. para las próximas elecciones en una continuidad de esta maquinaria política de la ultraderecha argentina. Pero sí entiendo que existe un lugar de expresión de mucha gente que no ha encontrado respuestas en los políticos tradicionales y que están yendo hacia, bueno, un sector para mí, y esto es una opinión totalmente personal, bastante peligroso, ¿no? Un sector bastante outsider de la política, que ya lo hemos visto en Bolsonaro en Brasil, lo hemos visto con Trump en Estados Unidos, y que no han tenido finales felices para la gran mayoría de los pueblos allí representados, ¿no? ¿Cómo se puede explicar, vos que estás ahí en el territorio, sos un trabajador de los medios, estás en el ET15, en contacto con la sociedad permanentemente, a partir de otras tareas que también realizás, puedo decirlo, en el área de prensa del Hospital Mas Bernat de Concordia? Digo, estás en contacto permanente con la realidad. Digo, ¿cómo se puede explicar que una ciudad como Concordia, con los niveles de austeridad, para no decir pobreza, que hay, haya tanto voto de la ultraderecha? ¿Cómo se explica sociológicamente eso?
Y bueno, yo creo que la explicación tiene que ver con la falta de respuestas. Concordia es una ciudad extremadamente pujante. Concordia es una ciudad que tiene un potencial desde lo industrial, desde lo económico en general, desde lo turístico, desde lo forestal, desde bueno, varias actividades primarias que se desarrollan aquí, mucho más importante que otras localidades, incluso la capital de la provincia, que sí tiene una historia muy importante con lo que es bueno, la tarea o el salario asegurado a través de los distintos estamentos estatales, ya sean nacionales, provinciales o incluso municipales. No quito con esto, obviamente, el potencial enorme que tiene Paraná, ni mucho menos, sino que me parece que Sí. haciendo esta comparación, Concordia ha tenido que arreglarse con la propia, digamos, ¿no? Mm. Muchas veces. Entonces, también en este contexto, las políticas fundamentalmente que a nivel nacional han generado inconvenientes desde lo económico impactan directamente en Concordia. Bueno, eso significa que la política tradicional no le ha podido revertir a Concordia algunas situaciones y algunos números como los de pobreza, como los de indigencia, como lo de la falta de empleo formal, bueno, toda una serie de elementos que, bueno, transforman ese voto que uno entiende, naturalmente tendría que darse hacia sectores tal vez de izquierda o sectores que tengan que ver con, bueno, un posicionamiento ideológico más revolucionario, termina siendo, bueno, justamente como ha acontecido a nivel nacional, un giro hacia la derecha. Y si además tenemos la potencialidad de que los medios de comunicación han exacerbado la figura de Javier Milei, que ha sido el panelista en los últimos 2 años o 3 años más convocado por los distintos medios hegemónicos de comunicación, bueno, ahí está claramente la lectura. Tal vez hubiera sido, en vez de Milei, Miriam Bregman, la persona que más horas de pantalla haya tenido en los distintos medios de comunicación, ya sea TN, La Nación, o C5N, por ejemplo, o los canales tradicionales de aire, probablemente hoy estaríamos hablando de una Argentina más virada hacia la izquierda, cosa que nunca va a acontecer, lamentablemente, digo, porque los medios hegemónicos de comunicación en realidad representan otros intereses. Pero tiene que ver con esto, tiene que ver con una construcción. Milei ha sido una construcción sociológica de una sociedad que también, obviamente, y esto hay que decirlo, está hastiada de no tener soluciones, de tener una inflación galopante, de tener problemas de índices de desocupación graves, de no poder planificar. Uno no puede planificar las vacaciones, Sergio, no sé si a vos te pasa, Sí, sí. pero a ver, uno está pensando decir, bueno, che, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a algún lugar por acá por la provincia? Y no, tenemos que esperar al 22 de octubre a ver si la moneda se va a devaluar, si va a haber una hiperdevaluación, si va a sostenerse el cambio del dólar, si vamos a poder tener un verano medianamente tranquilo. O sea, es un país que no podemos planificar. Y esto tiene que ver, obviamente, con toda la serie de decisiones que han tomado gobiernos tanto peronistas como de otro signo político y que no han mantenido cierta tranquilidad, por lo menos en el ámbito de nuestro país. Bueno, la verdad que da para hablar muchísimo más, ¿no? Digo, hay muchísimos temas. Todavía no alcanzo a entender por qué Armando Gay sigue siendo tan resistido. ¿Por qué es tan resistido en Concordia la figura de Gay? Yo creo que le ha faltado músculo político. Gay es un comerciante que ha tenido, bueno, justamente durante muchos años sí participación. Recordemos que ingresa, digamos, de alguna manera al mundo de la política activa a través de, bueno, el propio Gustavo Bordet, sí, manejando la Ente Costanera, luego pasa a ser viceintendente, luego justamente ha tenido su paso en el Senado. Y su paso en el Senado, si uno repasa los proyectos, si uno repasa el accionar, no ha tenido grandes definiciones políticas, no ha sido una persona muy proactiva en algunas cuestiones. Entonces, creo que pasa un poco por allí. Después tiene que ver con esta ruptura que de alguna manera también hay con el crestismo en la ciudad de Concordia, en donde más allá de haber ganado las elecciones en la interna, estamos hablando de más de 30.000 votos que le dijeron que no. O sea, 13.000 que dijeron que sí contra 35.000 que dijeron que no. Entonces, la asociación también de ese tándem Cresto-Gay termina siendo resistida, no termina siendo una... por lo menos un candidato atractivo
para el común de la gente. No tiene incidencia en territorio. Armando Gay no ha tenido incidencia en territorio en este último tiempo. Con todo esto me cuesta entender cómo es que va a terminar ganando las elecciones, pero bueno, es muy complejo, no deja de ser Concordia. El peronismo de Concordia es orgánico. Sí. Pese a las diferencias, es orgánico. ¿Incluso la gente de Francolini? ¿Perdón? ¿Incluso la gente de Francolini? Y se mostraron varios dirigentes de peso del francolinismo, entre ellos Marcelo Cresto, el ex senador Héctor Estracera, bueno, varios dirigentes que dijeron presentes a esa convocatoria. Sí. Azueta no, que ha mantenido un caudal de votos de cerca de 5.000, 6.000 votos aproximadamente, y bueno, el gianismo que se resiste de alguna manera todavía a cerrar, aunque están en tratativas y están en diálogo, Sí. no es que el diálogo está roto. Ahora, digo, ¿en Concordia sigue siendo predominante o preponderante el acuerdo de cúpulas o es la gente la dueña del voto? Y quedó claro en la interna, la gente es la dueña del voto. Así como... O sea, por más que se sienten Giano, Gay, Cresto, Bordet, Cuader, después puede salir Pato Gallareta. Y digamos, hay toda una historia que de alguna manera sostiene este resultado que yo te estoy diciendo. Sí, que claro. es duplicar la cantidad de votos de Juntos por el Cambio, que sería la segunda fuerza. O sea, hay toda una historia peronista en la ciudad, en el ADN, en donde, bueno, tiene todavía mucha fuerza. Esto explica un poco los resultados. Pero sí, creo que hoy ningún dirigente está en condiciones de decir todos estos votos son míos, todos estos votos los llevo yo, y esto obviamente tiene que ver con todo lo que ha pasado desde la llegada de Busti al poder hasta hoy. Sí. Bueno, Ignacio, ha sido como siempre un placer dialogar contigo, digo, siempre molestando, ¿no? Un servidor. En algún momento tiene que ser al revés, pero bueno. Vamos a molestarte en cualquier momento. Bueno. Mirá que yo voy más temprano, Y yo voy de 6 a 8, así que... Estamos ahí. Arranco de 6 a 8 en Radio Plaza y después me vengo a Vorterix de 10 a 12. O sea... La estás juntando con pala, Filla. No, lo mío es un apostolado, es un sacerdocio. No, olvídate, no. El apóstol del periodismo. Ahí está, el apóstol del periodismo. El apóstol del periodismo. Te mando un abrazo grande. Abrazo grande, Nacho. Una última, perdón. ¿Cómo está la situación COVID en Concordia? Porque entiendo que el Masbernat había dispuesto el ingreso irrestricto con barbijo. No, se hizo una lectura por allí distinta. No irrestricto, sí para las prácticas médicas, para todo tipo de práctica, pero uno puede circular en los pasillos del hospital con barbijo. Sí hay una exigencia mucho más importante para que la gente lo pueda utilizar dentro del ámbito hospitalario. Pero lo que sí está claro de que las enfermedades respiratorias en esta época del año son verdaderamente muy fuertes. A mí me tocó tener COVID positivo la semana anterior, después de no haber tenido. Tuve en los 3 años de pandemia no tuve COVID, bueno, me tocó en suerte, y bueno, son enfermedades respiratorias que llegaron para quedarse. A vacunarse, a seguir vacunándose y a cuidarse, que obviamente para aquellos que tienen mayor riesgo, obviamente es mucho más complicado, ¿no? Abrazo grande, Nacho. Abrazo, buen fin de...